chiquilín te miraba de afuera, como esas cosas que nunca se alcanzan. La ñata contra el vidrio, en un azul de frío, que solo fue después viviendo igual al mío. Auspician al doctor Eduardo Corrado en Café y Economía, la Federación del Colegio de Abogados y la Asociación de Estudios de Economía Política. En mis sueños y una esperanza de amor. ¿Cómo olvidarte en esta queja? 7 de la mañana, 5 minutos, en el miércoles 13 de agosto de 2014 comienza Café y Economía con el doctor Eduardo Corrado. Buenos días, queridos oyentes. Por supuesto, 13 de agosto es un día como, para ponerlo entre comillas, ¿no? Un 13 de agosto, quién sabe de qué año, ahí del 1700 y pico, nacía nada menos que Napoleón. Aquel que dijo, cuando el gigante amarillo despierte, el mundo va a temblar. Pero, claro, también un 13 de agosto, pero ya del siglo XX, nacía un amigo y colega nuestro, que es Hugo Bertini, que, por supuesto, toma conceptos de Napoleón y escribe eso que se llama Administración Macroeconómica. Quizás los una el gusto por la música, por otras cosas lindas que hay por ahí, como Napoleón, que no bombardea un país por la Condesa de Valesca, y que Hugo Bertini también es un eximio pianista, y a lo mejor entre músicas y acordes ha escrito el libro, y la economía tiene mucho de eso. Señores oyentes, piensen que música, economía, cultura, radio, que pronto se acerca un nuevo cumpleaños de las radios, de ese 27 de agosto famoso de los locos. Por supuesto, señores, piensen en eso y también en lo loco que somos nosotros cuando hacemos radio. Entonces piensen y saquen ustedes sus propias conclusiones. Asombros, el cigarrillo, la fe en mis sueños y una esperanza de amor. ¿Cómo olvidarte en esta queja? Cafetín de Buenos Aires, si sos lo único en la vida que se pareció a mi vieja. En tu mezcla vinagrosa de sabiondo y suicida, yo aprendí filosofía, canta la canción, ¿no? 7 de la mañana, 8 minutos. Y nosotros aprendemos de todo, ¿eh? ¿Sí? Con Eduardo Corrado. Sí, yo aprendo de ustedes también. Es el libro gordo de Petete. ¿Usted que lo dice porque tengo que hacer dieta? No. Momento, lo suyo fue con doble intención. En absoluto. Hoy le tengo que recomendar una dieta. ¿Usted se la va a dar a Paula, su amiga? Sí, se la va a dar por radio. Me olvidé porque la tengo acá anotadita, acá en la valija la tengo anotada. Bueno. Así que Napoleón había dicho eso. Napoleón dijo, cuando el gigante amarillo se despierte, el mundo temblará. Wow, mira vos. Pueden leerlo en cualquier libro de historia, ¿no? De la historia de Napoleón, que, por supuesto, fue un grande, porque no solo fue un militar, sino que escribe o hace escribir los grandes códigos napoleónicos, el Código de Comercio y todo, el Código Civil y todo eso, dieron a la cultura de Francia una preponderancia en la Europa del 1800, ¿no? Entonces eso todavía se transmite en el día de hoy. Pero, por supuesto, nosotros, ya que estamos con Napoleón y con Bertini, que más o menos de la época de Napoleón, por favor, vamos a trazar un poco el escenario en el cual nos vamos a mover. Sí. Y por supuesto, como dice siempre Manuela, los diarios de esa época trazaban el panorama internacional, que seguramente vendrá con centro después para San Lorenzo y veremos qué dice Mario al respecto. ¿Cómo no? Y nos vamos entonces a la portada de Clarín de 1946, cuyo título principal es Yugoslavia acusa a Italia. Ajá. Ese es uno de los títulos. Violentos ataques de Kardelj contra De Gasperi en la conferencia de paz.
siguen mencionando a De Gasperi. Después también invitaron a Albania, México, Cuba y Egipto a la conferencia. Ajá. Usted fíjese que ya en qué época empezaban esas conferencias entre los países, ¿no? Y después también, acá estamos nosotros, Argentina y Estados Unidos reconocieron al gobierno provisional de Bolivia. Bueno, era un país que en ese momento temblaba todos los días con alguna revolución, y vamos a ver después cómo la cultura boliviana repercute en la economía y en la cultura argentina vía comidas. Lo vamos a ver después. Le voy a recetar una sopita. Muy bien, y pasamos a 1969, un día como hoy, 13 de agosto, claro. Vietnam, los comunistas iniciaron otra ofensiva, violentos ataques de la artillería contra 128 ciudades y aldeas. Otro título, fíjense, del ámbito internacional: Francia, el gobierno trata de evitar un conflicto con los gremios. Luego, esto ya en el ámbito, bueno, seguimos con el ámbito internacional. Apolo 11, las dramáticas revelaciones sobre el descenso en la Luna hicieron los 3 astronautas. Ajá. No había venido tan bien la cosa. Claro, bueno, Aldrin, Collins y Armstrong. Bien, pero por otro lado, fíjense el título nacional, acá también marcado: ponen en marcha un plan para la fabricación de papel argentino. Bueno, estamos lejos hoy, lo tenemos enfrente, ¿no? Sí. En Uruguay está fabricando sobre el río Uruguay, es el famoso conflicto que tenemos, la contaminación del río. Bueno, pero Argentina se había adelantado muchísimos años, 40 años ese tema. En otra época a lo mejor que había, digamos, una mayor cantidad de inteligencia colectiva, ¿no? Bien. Y Bolsa Dólar registróse una escasa actividad en el sector accionario y se anotaron 26 alzas, 46 bajas. Ajá. Y hubo mayor firmeza en los plazos en cuanto a los cambios. Pero vos fíjate que hay una noticia de la flota argentina, que es Elma, letra chiquita, pero... Sí. Se realizan trámites para la adquisición de 4 buques cargueros de 9.000 toneladas para Elma, que se construirán en España. Ajá. Y otro título, créditos. El presidente del Banco de la Nación anunció que esa institución brindará apoyo crediticio en función social a empresas y obreros. Bueno, hoy hay una larga discusión con las empresas porque el gobierno quiere intervenir, ¿no? Quiere marcarles el rumbo a las empresas, y es decir, es como que elimina la voluntad del empresario para dirigir su propio negocio. Entonces, ojo, ya hay un gran sector de la economía que está así, que es el sector de los transportes. Cuando vos no podés fijar precio ni fijar la cantidad de empleados que tenés, prácticamente tu voluntad empresaria es nula. Es el caso de las empresas de transporte pasajero. Claro. Ese es un caso bien típico de lo que pasa en la economía argentina, es eso. Por eso hay subsidios, no se equilibra la economía argentina. Esa es una de las causas, ¿no? Vos les entrás a sacar voluntad y la gente deja de crear. Pero bueno, no importa. La economía argentina está como el día más frío de la semana en Base Marambio. ¿Cuánto es? ¡Ay, Dios! Menos 24 grados. O 24 grados bajo cero. ¡Qué bárbaro! Lo que suena peor. Sí, lo que suena peor, bueno, así estamos nosotros y tiramos los precios que pasaron en los mercados de ayer. Sí, bien. Comenzamos con el riesgo país. Subió el 3,60%. 719 puntos. ¿Qué pasó con el Merval? 8.455 unidades, subió 2,96%. ¿Qué pasó con el índice Dow Jones? 16.560 puntos, subió 0,06%. Bueno, y en tanto que la soja, el trigo y el petróleo hacia abajo. La soja cayó 1,88% en Chicago y cotiza a $474 por tonelada. El trigo también cayó, en este caso 1,55%, cotiza $197,69 por tonelada, y el petróleo cayó 0,72% y cotiza a $97,37 por barril. Bueno, son los precios. El dólar, digamos que es el dólar famoso, el blue, tocó, según el diario, 12,95. Repetimos, en las puntas, Ushuaia y Jujuy, 13,15. Y en el poscierre, en la capital, en la zona del macrocentro, 13,10.
Esos son números más reales, ¿no? Que te marcan 12.95, por ahí te dieron un promedio. Nos vamos a quedar sin plata para ver esto, ¿no? Y a ver, siempre hay que reservar algo para los espectáculos. En este caso, protestas, cierran centros culturales y la Carbonera está en venta. Ajá. Esa es una bambalina. Susana Jiménez ya tiene compañero teatral, quien es Antonio Grimau. Bueno. Y por otro lado, Daniel Barenboim se presentó con la Orquesta del Diván en el Colón. Después también el mundo y principalmente Hollywood, por supuesto, sigue recordando a Robin Williams. Y por otro lado, comienza el Festival y Mundial de Tango en La Boca y hasta el 26 de este mes con charlas, conciertos y milongas. Mire que acá me anoté Esto, un machete. hoy comienza, ¿eh? Me anoté un machete. Acá Sí. hay dos amigos míos, Duplá, que es el papá de Nancy Duplá, Sí. es uno de los grandes bailarines de tango, fue jurado internacional de tango, y mi amigo Armando García, que fue gerente del Banco Central, es uno de los grandes bailarines de tango, van a estar presentes en La Boca en este comienzo del Festival Mundial de Tango. Perfecto, Entonces, bárbaro. ahí pasamos un poco y vemos cómo las profesiones igual pueden mezclarse con lo que es el arte y en definitiva la economía es arte. Bien, un título destacado hoy en ámbito financiero: habrá amnistía a piqueteros que violaron la ley. Es parte del proyecto que iba a regular las protestas. Bueno, si hay amnistía para los piqueteros, ¿por qué no va a haber amnistía para los que dicen que son evasores, no? Dice, baja la tasa de las tasas, la tasa del banco bajó, le dio un envión al dólar, hay más plata disponible, pero ojo, en contraposición, el tope a las tasas de interés en las financieras achica el negocio y vemos que por otro lado, a ver, repetimos un poco los títulos, yo los saqué estos del Cronista Comercial, decimos al público y tenemos otros de ámbito, ¿no? Sí, incertidumbre en mercados es el título destacado que incluye varios subtítulos. Por ejemplo, uno de ellos, el dólar bolsa trepa más y se acerca al blue. No interviene el gobierno, aún, aclara. Sin acuerdo de buitres, bancos sube el riesgo y el plazo fijo ya deja de seducir. Fíjate lo que pasa con la tasa de los créditos, ¿no? Bancos deberán cobrar tasa de hasta 58%. Y le decimos cómo más o menos están formadas. En general las tasas del 58%, ojo, nada de carteritas, nada de zapatos, porque eso es para las tarjetas de crédito. Igual está imposible. Ahí le leemos el promedio de las tasas. Sí, los nuevos topes, tasas máximas anuales permitidas por el Banco Central de la República Argentina. Grandes bancos, prendarios 32,5%, personales 37,9%, tarjeta de crédito 47%. Bueno. Y pequeños bancos, prendarios 36,5%, personales 47,2%, tarjetas de crédito 58%. Esto sin duda va a disminuir el consumo, va a estar tan fría la sensación térmica de la economía como la sensación térmica de base Manambio, ¿no? Sí, que sigue bajando, 44 grados bajo cero. Sí, de térmica, ¿eh? De térmica. De térmica. Claro, la térmica es de 40. A lo mejor Ay, usted Dios. que le gusta esto se puede calentar un poquito. Qué lindo. Que es una buena producción y una buena producción ¿qué alternativa. prefieren? ¿Qué, de sopa? ¿Cerveza o ¿Una tinto? sopa? No, ahora le tiro tinto. ahora espere que la estoy buscando. Ahora después le doy la sopa. Razones científicas para escoger entre una bebida y otra según sus motivaciones. ¿Cerveza o tinto? ¿Cerveza o tinto? Y uno es más para verano y otro más para invierno, por ahí. No, depende, ¿no? Puede ser, Hasta puede las ser. incondicionales de la cerveza titubean unos segundos ante la imagen de un vaso de vino rebajado con gaseoso o limón, y una buena cantidad de hielo. Pero si la demanda de su paladar no es definitiva a la hora de decidirse, le damos unos cuantos datos para inclinar la balanza de uno de los dos bandos. Ajá. ¿Cerveza o tinto de verano? A tinto de verano, por eso ¿Cómo es porque tinto? Mirá vos. hielo, así, si le pones Con hielo, tinto. limón, Claro, para verano. o alguna gaseosa. Pero podíamos comunicarnos, ¿no? Por teléfono con el Papa Francisco, a ver si nos manda un poco de vino de misa para San Lorenzo, ¿no? Sí, Que juega hoy. El vino dulce. Vino ¿Qué dulce. tal? Buenos Mezcal. días. Hoy juega San Lorenzo su chance histórica de ser campeón por primera vez de la Copa Libertadores. En el partido de ida, frente a Nacional de Paraguay. En Paraguay terminó empatando a 1-1. Digo, terminó porque iba ganando y terminando el partido le empataron. No vale doble el gol, en este caso, como suele ser durante toda la Copa. Acaban 1-1. 21-15 es el partido.
San Lorenzo, probable formación: Torrico, Buffarini, Cheto, Gentiletti, más Villalba, Mercier, Ortigosa, Romagnoli, Cauteruccio y Matos. Recordemos que Piatti no solo no va a poder jugar la revancha, porque ya fue vendido, sino que ni siquiera va a poder estar en el estadio, porque ya tuvo que irse con su nuevo equipo. Bueno, ¿Cómo es el resultado? Si empata, ¿cómo es? Penales, 1-1. Ahí está, penales. empata No penal. no vale doble el gol como suele pasar No, listo. en los partidos de Copa. San Lorenzo, a 90 minutos de ser por primera vez en la historia campeón de la Copa Libertadores, o de cargar con un karma que es el que viene cargando de no poder ganar una Copa Libertadores. ¿No tiene música de tambores? Ahora la busco. De sabiondos y suicidas. Esta tarde vi llover, vi gente correr y no estabas tú. La otra noche vi brillar un lucero azul y no estabas tú. Comienzo de espacio publicitario. Construir Salud, la obra social del personal de la construcción, ha desarrollado a partir de 1991 una política de salud basada en los principios básicos de solidaridad social y equidad, orientada a mejorar la calidad de vida de sus beneficiarios. Construir Salud, la obra social del personal de la construcción. Viví una experiencia única en Nordelta. Departamentos de 2 y 3 ambientes en el proyecto Aqua 2 del barrio El Golf. 4571-7095, 4574-0252. Gustavo@ymsconsultores.com.ar. Proyecto Aqua 2. Taller de las Tablas. Teatro bilingüe. Por Verónica Alegre. Taller de pareja Estela Maris Boido. Psicóloga social. tallerdepareja@gmail.com. 15 59 32 87 95. www.tallerdepareja.com.ar. En Globalicard Sociedad Anónima encontrarás asesoramiento empresarial, cursos de idiomas para negocios internacionales, marketing y asesoramiento publicitario. Comunicate al 4382 3004. globalicardsa@gmail.com. Fin de espacio publicitario. De chiquilín te miraba de afuera como esas cosas que nunca se alcanzan. La ñata contra el vidrio en un azul de frío que solo fue después viviendo igual al mío. Como una escuela de todas las cosas, esa de muchacho me diste entre asombros. 7 de la mañana, 23 minutos, 4 grados la temperatura y ante el frío, la risa viene bien. Viene bien como los teléfonos, ¿no? La risa abriga, sí, 4381-2557 y 4381-2569. Tenemos también nuestro Facebook, ¿qué? Sí, la cara, Café y Economía, o Twitter, @Café y Economía. También nos pueden ver y escuchar a través de wemsam.com.ar. Perfecto. Ajá. Sí. Hola. Hasta las Hola. 8. Espere, Hasta yo las me 8. ¿Usted no tiene orejitas? Porque así me tapo tengo los dos. No, así me tapo los oíditos. ¿Y sabe esas orejeras que hay para tapar? Ah, ¿que tenés ¿Sabe frío en las orejas? Sí, porque usted va a dar el tiempo. Te da frío. Me da frío. Bueno, doy el tiempo mientras ustedes toman así el tecito, el cafecito y entran en calor. Bueno. Digámosle que estamos comiendo churros con dulce de leche. Sí, así inconscientemente. Hoy miércoles la máxima pronosticada es de 15 grados, pero a puro sol, ¿eh? Igual que mañana jueves, va a estar muy soleado, mínima de 5 grados, máxima de 16, temperaturas bien invernales. Viernes comienza a subir un poquito la temperatura, mínima de 6 grados, máxima de 18. Y el sábado, mínima de 8 grados, máxima de 21 grados, ya
Lindo, ¿eh? Sí, y continúa bien. con solcito, así que viene bien la Es semana. decir, que se va el frío ya de Viene Buenos bien, Aires. poca humedad aparte, Chau ¿viste? frío, A chau esta hora frío. tenemos solo 62% de humedad, ¿eh? ¿Cuánto falta para la primavera? Tipo Porque, crónica. claro. Faltan. Y un mes y pico. Ay, sí, Un mes qué y pico. lindo. Nada 13 se falta Bien. Qué bueno. 17 días más 21, 38. Bueno, ahí está. Qué Perfecto, lindo. ya está. ¿Eh? Está un mes. Tenemos mucho para comentar. 38 para los chicos mes, que les gusta un mes. jugar a la quinela es la piedra. Ajá. Pero también de piedra tenemos noticias. Sí, a nivel internacional, la ONU teme un genocidio. Advirtió que 200.000 personas de la minoría yazidi están en peligro por el avance jihadista en Irak. Eso fue un poco lo Luego- que adelantábamos ayer, Sí, donde se persiguen a los cristianos. ¿Eh? Le estamos marcando un poco lo que pasa en el mundo. 200.000 personas en peligro. Seguridad local. Se estrelló una avioneta narco. Cayó en Corrientes y murieron sus 2 ocupantes. Bueno, Después en Buenos Aires, destrozos por 5 millones de pesos. ¿Dónde fue esto? Es lo que costaron los arreglos en el Obelisco, claro, tras el Mundial. Mira qué bien. Ahora temen por San Lorenzo. ¿Y a quién le cobran esto? Lo pagamos nosotros, ¿no? sí, son los impuestos que pagamos nosotros. Claro. Y nosotros que habitualmente no damos noticias policiales, Sí. a raíz de que el otro día Europa incorpora en el Producto Bruto Interno el tema de la droga, damos este tema de la avioneta Sí, sí. para que, por supuesto, que los oyentes saquen las conclusiones que crean necesarias. Bien. Pero vamos del frío, de Buenos Aires a Salta, ¿no? ¿Nos vamos a Salta? Bien, vamos a hablar un poquito de Salta y de la producción agrícola en esa provincia. Quizá ya conocíamos la producción de poroto, por ejemplo, o de tabaco o de caña de azúcar en la provincia de Salta, pero detengámonos un poquito en los frutales. El Valle del Lerma y el de Siancas han desarrollado notoriamente su área de producción de frutales de carozo y pepitas. De este modo se va forjando un sector que paulatinamente va consolidando su crecimiento, también sus resultados, a la vez que se erige como interesante alternativa para diversificar la producción en áreas en donde prevalece el monocultivo, especialmente el del tabaco, como dijimos. Entonces, durazno, nectarinas, damasco y ciruelo. Pero, por otro lado, bananos también, atención, la producción de banano Epa. que está concentrada en la zona septentrional, es decir, del norte de la provincia, correspondiente al departamento de Orán, con una superficie cercana a las 5.000 hectáreas y rendimientos que oscilan entre 22 y 30 toneladas por hectárea. Bueno, son temas que hacen a la producción de nuestro país. Sí. Es bueno, porque esto ocupa mano de obra, nos da riqueza, agrega valor cada una de estas cosas. Tenemos otro tema que vos, por supuesto, que nos haces ensaladita. En Salta podemos tener algo. Sí, hortalizas en este caso. La oferta de hortalizas en Salta permanece constante durante todo el año, ya que cuenta con zonas agroecológicas diversas y de primicia. Aguas Blancas, Orán, Colonia, Santa Rosa, como así también con una importante superficie de cultivo bajo cubierta. El destino de la producción es principalmente el consumo fresco en las grandes urbes del centro y el sur de la Argentina, como Buenos Aires, Córdoba y Rosario, y obviamente el mercado local. Bueno, ahí tienen un panorama de lo que podemos hacer en Salta, además de turismo. Sí. Ahí también Más de tiene- vinos. más de vino. También hay muchos rally zonales que se corren con autos en Salta. Hay muchas carreras de clase 2 y clase 3 que se corren en Salta. Y por supuesto, podríamos solucionarle el problema a España. Dice, España desbordada por la llegada de 1.700 inmigrantes en 48 horas. Argentina necesita mano de obra calificada, ver cómo juega con su inmigración y, por supuesto, aumentar su producción agrícola por lo menos al doble la que tiene hoy para poder salir de esta encrucijada que son las deudas que tenemos y la gran desocupación, que luego lo iremos analizando más cerca del final del programa, que al Papa también le preocupan algunas cosas, algunas no, todas las cosas que pasan en el mundo. Por supuesto, el Papa llega a Corea del Sur con la mirada puesta en conquistar Asia. Llevará un mensaje de paz y reconciliación a la dividida península coreana y otra vez Bergoglio apunta a trazar un nuevo camino para la Iglesia Católica que siempre dio prioridad a Europa. Es la primera visita papal al lejano oriente en 25 años. Y vos fíjate que hablábamos hoy del peligro amarillo que decía Napoleón, y fíjate lo que dice el Papa. La gran ambición del Papa es mejorar las frías relaciones del Vaticano con China, y este paso
la visita a Corea del Sur es el primero. Seguramente para hacer eso tenemos que saber algo de números. Premian al periodista por su tarea de divulgación, de quien hablamos de Adrián Paenza, que dijo, algunos creen que da lustre no saber matemática. Bueno, eso para los que le tienen miedo a las matemáticas. Tenemos en YouTube los videos que hace Adrián Paenza en esas clases famosas de 5 minutos para los chicos, 18 para los mayorcitos como Manuela. A mi vieja, en tu mezcla vinagrosa de sabiondo y suicida. Radio Güemes, el pretexto perfecto para sentir radio. Comienzo de espacio publicitario. Instituto Ayelén, Educación Especial, Primaria, Postprimaria con Formación Laboral, Boyacá 1440 Flores, teléfono 4582-0590 o 4582-2585. Verano todo el año en Hostería Cabra Corral. Habitaciones con aire acondicionado, parque con cancha de fútbol 5, patio cervecero, asadores, cocheras, piscina y piscina cubierta climatizada, salón comedor con el mejor restaurante, wifi. Todo en Hostería Cabra Corral. Avenida Sarmiento 487, Coronel Moldes, Salta. Teléfono 0387 4905 022. Email reservas@hosteriacabracorral.com. Verano todo el año en Hostería Cabra Corral. El Imparcial, fundado en 1860, el restaurante más antiguo de la ciudad de Buenos Aires. El Imparcial, en Hipólito Yrigoyen 1201 a metros de Avenida de Mayo. www.elimparcialbuenosaires.com.ar. Insucom, cartuchos, toners y más, papelería comercial, artículos de librería artística, técnica y escolar. Insucom, www.insu.com.ar. Lavadero de autos artesanal Incars, particulares, taxis, remises, llévese su auto limpio en 15 minutos. Avenida de los Incas 4345, lavadero de autos artesanal Incars. Fin de espacio publicitario. Radio Güemes, el pretexto perfecto para sentir radio. De chiquilín te miraba de afuera como esas cosas que nunca se alcanzan. La ñata contra el vidrio en un azul de frío que solo fue después viviendo igual al Vamos vino. a lo del molino. 7 de la mañana, 33 minutos, con 4 grados de temperatura hasta las 8. Esto es Café y Economía por la Güemes con Eduardo Corrado. Sí, y vamos a decirles qué sigue después de Café y Economía. ¿Qué sigue? De 8 a 9, Argentina Potente con el diputado Gastón Arizpe y de 9 a 12, La Mañana del País con Mario Mintz. Ajá. Son los programas que nos siguen justo a continuación. Justo. Después de Mario Mintz, ¿quién viene? ¿Cómo después te va? viene Golo. No. Bueno, ¿cómo te va también? después, es verdad. tenés razón. Si seguimos así en el mismo Ah, orden, perdón. claro, después Golo y después sí, después, como decías vos. ¿Sí? ¿Cómo te va? Ahí está. Ahí está. Y también decimos que a la mañana, antes de las 7, damos algunos adelantos de Café y Economía, ¿no? Sí, algunos adelantos, a las 6:30. Ahí, Ajá. por ahí. Para Así que levantarse hay que prestar actualizados. atención, escuchar Muy bien. el tema agropecuario, pero también algunas ya noticias del ámbito económico Bien. o mundial. Como para despertarse. ¿Me Bien, llevas bien, al bien. teatro? Pero cómo no, qué lindo. Por ejemplo, te llevo a ver Mau Mau o la tercera parte de la noche. ¿Te va? ¿Te gusta? Sí, Mau, sí. Mira vos. Sigue existiendo. Bueno, ¿no? es... No, es una obra de teatro. No, Por eso. es en el teatro El Extranjero. Los testimonios de dos chicas Mau Mau, tan pintorescas como fantasmales, evocan 30 años de historia argentina. Humor y tragedia se entrelazan en un ambiente onírico y sensual. ¿Les digo una más? Una más, por favor. El Ahora, cabaret sí. de los hombres perdidos. Ajá. No, sí. ¿Ustedes fueron? No. ¿Se No, puede no, saber? nunca fuimos. Está en el ¿Usted fue, Teatro Eduardo, Concert. a Mau Mau alguna Sí, vez? ¿Ah, sí? muchas veces. ¿Eh? Y era- Se quedó con Mau Mau, Mario. Que Claro, sí. porque Le siempre escuché, gustó. pero nunca fui, por eso. Y bueno, ahí iban idea. tipos muy conocidos como Rolo de Álzaga, Menditegui, Carlitos Menditegui, que fue el único que logró romper un Mercedes cuando le corren el Gran Premio
la orden, claro, él no era el primer piloto del equipo, entonces le da la orden de que le haga el equipo al otro, el tipo que le iba a dar, si era, tenía 10 de handicap 10 de handicap en polo y en todos los demás deportes, ¿no? Entonces sale en punta con el Mercedes, cuando llegó a Tucumán explotó el motor del Mercedes, fue el único que lo logró hacer. No, miento, con un amigo mío, con el Fufi Furqué, veníamos de Córdoba, con un Mercedes 71. Nos quedamos sin aire, esto es una anécdota aparte, nos quedamos sin aire acondicionado, venía en pleno verano. Tener un calor bárbaro. Bajamos las ventanillas, nos sacamos la camisa y manejábamos 100 kilómetros cada uno. Pero cuando llegamos a Del Viso, también reventamos el motor del Mercedes. No íbamos a hacer menos que Menditegui. Esto fue unos cuantos años después, ¿no? De Menditegui. Bueno, ahora 100 kilómetros cada uno, ¿no podía un poquitito más? No aguantábamos. Manejaban bajar. Claro, porque veníamos con mucho calor. Claro. Sin camisa veníamos manejando y en short. Pegaba el sol. Claro, y está prohibido manejar con pantalones cortos. Ojo por los vuelcos, te quemás. Está prohibido. Prohibido manejar con pantalones cortos. Eso no lo por sabía. supuesto nos comimos la multa por manejar con pantalones cortos, en cuero, sin camisa, en cuero, sí, todo. Sí, rompieron todas las Pero reglas. En Del Viso saltó el motor, chaulito. Ni el Bardal lo salvó. Bueno, les termino de contar el cabaret de los hombres perdidos. Sí. Es en Teatro Concert, se llevó a cabo la obra. Ambientado en un cabaret de transformistas. Capaz ustedes se identifican con esto. Este tragicómico musical de origen francés narra las peripecias de un jovencito con ambiciones de cantante que termina en el cine porno. ¿Cómo pueden cambiar a veces? Yo creo que ese es el futuro para Martín. Pero digámoslo, y puede hacer buen dinero. Puede hacer algunos dinerillos. Después cuando hable de fútbol se lo vamos a dejar decir. Pero usted que estábamos en el teatro, ¿no? Salíamos del teatro y nos íbamos generalmente a tomar un café. A una esquina tradicional como es la confitería del Molino, y se postergó la sesión para expropiarla. Está cerrada hace ya 17 años, tiene peligro de derrumbe y también ocupas. Sí. Así que en la esquina de Callao y Rivadavia se impone este edificio que es emblemático, por supuesto, es parte de la historia argentina, ¿no? Sí, especialmente de Buenos Aires, tiene toda una parte de todas las clases sociales argentinas que iban ahí al Molino, que a su vez tenía grandes exposiciones de arte referidas a los cuadros, ¿no? Sí. Que es una de las inversiones que le damos ahora, o compre cuadros antiguos o compre arte moderno, y ahí empieza a adquirir nuevos activos. Pero el Molino es una esquina emblemática de Buenos Aires. Pero, como estamos en invierno, nos tenemos que tomar una sopita y vemos qué inversión hacemos con la sopa. Una sopita, sí. Sopita, ¿cómo es el...? Boliviana. Sopita boliviana, la letra de Eduardo a veces sale un poco. Sí, no se entiende, pero bueno, está bien, dígalo. Que tiene los siguientes ingredientes, se anoten. Sí. Maní remojado y procesado. Bien. Un suculento caldo. Suculento, sí. Con osobuco, verduras y papa. La cocción es lenta, uniendo todo. Así revolviendo, ¿sí? Perejil fresco por encima, para dar sabor y decorar. Y papas fritas doradas como decoración. Mirá vos, qué rico, Así se prepara la sopa de maní, tradicional plato de Bolivia que dicen fue la última comida que probó el Che Guevara, preso en la higuera a horas de ser fusilado. Bueno, son historias, ¿no? Se mezcla comida, inversiones, historia. Igual que el recorte de las tasas de préstamos apura las decisiones de reducir el negocio. Después vemos qué pasa en realidad en el mundo financiero, pero en el mundo financiero también se pagan altos honorarios al nuevo director técnico de la selección argentina, que me pone en duda una cosa, ¿no? El tema de la democracia en la política llevado a ámbitos más pequeños, y es extraño porque va a haber elecciones en octubre en la AFA, ¿no? Hay un presidente interino, provisional, como a ustedes les guste llamarlo, y sin embargo designan ahora el director técnico de la selección argentina, cuando en realidad el de las divisiones inferiores podía haber dirigido hasta que esto se consolidara. Pero bueno, son cosas que pasan y veremos qué dice Martín al respecto. Bueno, hoy a las 13:30 en conferencia de prensa N6 presentan al nuevo técnico de la selección argentina, el Gerardo Tata Martino. Su último paso fue por el Barcelona y así como dice Eduardo, el contrato va a ser hasta el 2016, hasta el 2018, Mundial de
de Rusia, que tiene una gran liga futbolística Rusia. Hablando de esto que vos decís de democracia y demás en la AFA, ayer escuché que en la FIFA están evaluando la posibilidad, o en realidad tiraron la idea para ver cómo repercute, de poner 40 equipos en vez de 32 en el próximo Mundial. Porque países como seleccionados, de continentes de África y China, Japón, todos esos países necesitan más cupos para poder participar del Mundial. Son muchas selecciones y países afiliadas a la FIFA y tienen pocos cupos para participar del Mundial. Eso es lo que se queja de Sudamérica, que entran 5 o 6 equipos y son 10 países aproximadamente. Entonces van a intentar democráticamente poner más países. La contralectura es que la FIFA necesita del apoyo de esos países africanos o de esos países asiáticos para sumar votos a la hora de decidir algo. Por eso ahora hay un Mundial en Rusia, después se viene en Qatar, y esas son todas las sospechas que dejan de hacer democrático esto. Lo que sí es democrático que un voto de cualquier país africano vale lo mismo que el de Argentina. Entonces, quizás Argentina tiene más pretensiones a la hora de decidir algo, por ejemplo, hacer el Mundial con Uruguay en el 2030. Países africanos o demás que pueden ser incorporados ahora, es como que se sospecha de que tienen más presión a la hora de emitir su voto realmente democrático. Ajá. Claro, hay que ver si se pueden comunicar por teléfono, ¿no? Y no sé, pero bueno. Nextel, por ejemplo, cayó celular. 75% por temor a quiebra. La afecta la intensa competencia en Brasil y en México. Sabiondos y suicidas, su apprendi filosofia. Non l'ho fatto mai, cercavo le strade, più strade del mondo, invece da te si arrivava per chiari sentieri, e adesso che sento il tuo corpo vicino, nel buio ti chiedo di portarmi con te alle porte del sole, ai confini del mare. Y continuamos en Café de Economía hasta las 8 por la Güemes, a las 7 de la mañana, 42 minutos, con 4 grados de temperatura. Uy, uy, uy. Abrigarse. Sí. Y pueden comunicarse con nosotros al 4381-2557, 4381-2569, a través de nuestro Facebook, Café y Economía, o por Twitter en @Café y Economía. Bien, y al primero que llama, ¿qué le damos? Además de las gracias. No, aparte, a eso lo podemos anotar para las entradas de Te Hago la Prensa. Sí. Bien. Pueden Sí. entrar también en el sorteo del cuadro que es tríptico. Que es precioso, yo lo vi. Muy ¿Te lo vi? lindo. No, pero usted se lo quería llevar. ¿Es el mismo? Sí, yo me lo quería llevar. No, Ese- es otro. ¿Es otro? Es otro. ¿Y qué pasó con el que vi yo que me gustaba? Se lo escondimos para que usted no se lo lleve. No, yo quiero el tríptico. Bueno, está bien. Póngase a llorar un poquito. Voy a llamar con un alias para ganármelo. Claro, no se puede hacer eso. No, bueno. Es la falta no vas a- ética. No van a saber que soy yo. Lo van a saber, bueno, está bien. Eso lo que pasa, también está lista la entrega de las mantitas De para la el manta. garrafa. Muy bien. Sí. Genial. Entonces, a ver, dame el precio del café en el mundo. ¿Cómo no? Por En favor. el Café y Economía le damos el precio del café en Nueva York, por ejemplo. Si tiene arroz también, lo sí, mismo. sí, primero el café, ¿le parece? Bueno, ¿Cómo no? Para septiembre de 2014 el precio es 4,07 dólares por kilo. Café en Nueva York, septiembre 2014. Ajá. Y pasamos al arroz en Chicago. A los. Sí, septiembre 2014. Como cerró, estamos hablando de esto en dólares por quintales, 12,65 ajá. centavos de dólar por 100 libras de producto. ¿Y me podría hacer un juguito de naranja? Como no, el precio de la naranja en Nueva York también, 144 dólares por libra. En este Bueno, tenemos varias cosas. Usted, dígame, ¿cuánta vos. plata tiene en el banco? caso. Jugo A ver. concentrado. Jugo Qué concentrado, rico. Jugo concentrado de naranja. Con rendimientos menos atractivos, el Banco Central solo esterilizó 450 millones de pesos. Los vencimientos de esta semana por casi 7.400 millones le dificultaron la tarea al ente monetario.
En la subasta anterior había retirado 2.500 millones de pesos. El Banco Central recortó las tasas de las LEBAC en 100 puntos básicos para alentar el crédito. En la City desconfían del efecto en la actividad y apuntan a que fue una decisión política. Bueno, por otro lado, acá tenés este anuncio, dice solo esterilizó, es decir, que sacó de la plaza 450 millones de pesos. Eso significa esto en economía. Esterilizó. Esterilizó y lo saca la plaza porque a alguno le da letras, bonos o lo que sea, o algo parecido, un pagaré, qué sé yo, algo que pueda valer algo en algún momento. Y, sin embargo, no tuvo esa repercusión, porque las noticias que dimos al principio y del mismo diario, y de ámbito también, es que las tasas llegan en las tarjetas de crédito al 48%. Entonces las noticias hay que leerlas unidas y empezar a pensar, unir y qué puede pasar, ¿no? Sí. Pero, por supuesto, usted me va a dar algo importante con respecto a así me divierto un rato. Claro. ¿Con qué? Para ir al cine o para ver alguna película en casa. ¿Se levantó el paro? Bueno el pochoclo. ¿no? Qué rico. Bien, el pochoclo se elabora con el maíz pisingallo. ¿Y qué pasa? El valor está en baja, tocó el mínimo de los últimos 2 años. Los precios de exportación del maíz pisingallo argentino continuaban en descenso a los niveles de 2 años atrás a medida que avanza la cosecha de la especialidad agrícola. Así que estamos hablando de esto, ¿eh? Bueno, y por otro lado se impulsa la ganadería en Tierra del Fuego. El desarrollo de proyectos productivos para potenciar la ganadería en Tierra del Fuego, se van a invertir 10,7 millones a través del Plan Federal del Bicentenario de Ganados y Carnes. Bueno, es importante desarrollar la ganadería en el sur, muchas tierras libres en todo el sur, poca ganadería, poca ocupación. Y eso hace al tema financiero. Yo necesito el dinero que anda ahí por dando vuelta, invertirlo. Vos fíjate qué pasa en Brasil, ¿no? Y en Brasil el Banco Central le hace marca personal al sistema financiero brasileño. La quiebra de algunas entidades menores profundizó la fiscalización estatal con el objetivo de asegurar la viabilidad financiera de las instituciones. Y por otro lado, hacen correcciones al Producto Bruto. Los pronósticos del PBI sufrieron 11 correcciones a la baja en 2014. Los analistas comparan el escenario económico con la crisis del 2008. Ajá. Bueno, ahí tienen una corrección, es una corrección en la forma de calcular el Producto Bruto, tiene todos unas formulitas, y esas formulitas solamente sufrió nada menos que 11 correcciones. Por lo cual, vamos a ampliar un poquito lo de Paenza, a ver si aprenden a hacer matemáticas los chicos. Cada 4 años, la apertura del Congreso de la Unión Matemática Internacional convoca la atención de la comunidad mundial de esta disciplina. Más allá de las conferencias que reúnen a las mayores figuras, es el día que se otorga la medalla Fields, considerada el Nobel de la Matemática. Mira vos. Esta vez, en la conferencia que se está realizando en Seúl, Corea del Sur, el matemático y periodista argentino Adrián Paenza recibirá el premio Lilavati, si es que se pronuncia así, la mayor distinción otorgada a divulgadores de esta materia. Mira vos. Y hablando de divulgadores, quiero responderle a Carlos de Longchamps, que llamó porque me dijo, le dijo, ¿no?, acá nuestro productor, que dijimos que bajó el precio del pisingallo, pero no dijimos el valor. Así que digamos el valor, $624 la tonelada, frente a un promedio de 831 del mismo mes del 2013. Ahora 624. Complicada la Argentina, ¿no? Le baja la soja, le baja el maíz pisingallo, más que complicada para recibir inversiones. Esto es bueno, lo de la ganadería en el sur es muy bueno, pero vos fíjate que hace el juez en Estados Unidos. El juez de Estados Unidos permite a Buitres embargar 123 empresas que atribuye a Lázaro Báez. Para el magistrado, no hay dudas de que Báez malversó fondos de Argentina. Es la justicia de Nevada, que dio por sentado que las compañías fantasmas son del empresario kirchnerista y que se usaron para fugar $65 millones. Por otro lado, el director de la parte económica del cronista comercial dice
las palabras están cada vez más lejos de los hechos. Esto referido a los temas políticos y económicos. Por eso pasa esto, ¿no? Dice, 7 de cada 10 argentinos teme el efecto económico del default. Dice, una encuesta demuestra que crece el pesimismo respecto del conflicto con los fondos buitres, y el 68% teme un fuerte impacto en la economía, y la imagen de positiva de la presidenta es del 41%, bajo 6 puntos con respecto al mes pasado. Bueno, no hay que ser muy economista para darse cuenta que la economía argentina está en este momento en el freezer, muchos negocios en alquiler, muchos taxis dando vuelta vacíos, poca venta de diarios papel, lo cual te está indicando una baja en el consumo, menos gente en los comercios minoristas, cambio de marcas en el consumo, van de segundas a terceras marcas, mucha más gente subsidiada, y el promedio de la desocupación en la Argentina, si sacáramos los planes trabajar, estamos en el 32-33% de desocupación. Los planes de trabajar son solamente una pantalla de gente ocupada. Vuelvo a repetir, solamente pantalla de gente ocupada. Bueno, con este ritmo también esto es Café y Economía, claro, porque hablamos del ámbito internacional también en el Café y Economía. Por supuesto. Claro, hasta las 8 por la Güemes con Eduardo Corrado. ¿Me puedes decir qué música escuchamos Y hoy? bueno, te digo, ¿cómo no? ¿Cómo no? Claro. Yo para ir practicando. Primero escuchamos a Armando Manzanero para empezar bien romanticones la mañana. Después, Gigliola Cinquetti. Bueno, y ahora Sorba el Griego, por supuesto, inconfundible. Eso para ir introduciéndonos en lo que es la economía europea. Pero antes le vamos a dar... esto lo puede salvar a usted, ¿eh? Mire. ¿A mí? ¿A mí? Sí, eso lo puede salvar a usted. Científicos crean robots que se arman solos. Claro. Ya era hora, finalmente. Inspirados en el antiguo arte japonés del origami, juguetes infantiles y posiblemente de las películas de Transformers, científicos e ingenieros de Harvard y el MIT crearon robots de papel que se arman solos. Mira vos, están hechos con materiales para hobbies que cuestan unos $100. Bien. El origami es el arte del papel plegado. Claro. Exacto, ¿no? Muy bien. Pueden ir ahí al jardín japonés, los jubilados entran gratis, los Muy chicos bien. también. Lindo. Ahí cerca del... ¿no? Ahí sobre Figueroa Alcorta. Bien. Y en el Pero ámbito no lo voy a dejar, internacional. ve, a ella le tiramos los robots, no Sí. lo vamos a dejar. Esta noticia tiene dos partes, una para usted, que pueda aprovecharla, y una para Martín. Veremos Muñecas inflables. a quién corresponde cada parte. 3 obreros que se quedaron con un tesoro de monedas y lingotes de oro por $1,2 millones, $1.200.000, descubierto en la casa que renovaban en el noroeste de Francia, serán procesados por hurto. Claro. Ese es para usted. Bueno. ¿Por lo del oro o por lo de los No, ladrones? por lo del oro. Bueno. Vamos a decir lo del oro. Y por otro lado, entonces, en 2011 la familia Botés, que había comprado una casona del siglo XVIII en Notre Dame, decidió renovarla y apeló al servicio de una empresa de construcción.
¿Cuál no fue la sorpresa de los 3 jóvenes obreros que al excavar un galpón para construir una cocina moderna descubrieron una bolsa con 16 lingotes de oro de 1 kilo cada uno y recipientes con 600 monedas de $20 estadounidenses de los años 1920, todas del metal amarillo? Esa es para hacer las inversiones donde Martín, ahí le podemos hacer un poco de maní para hacer la sopa boliviana. Claro. También podemos hacer frutales, que dijimos antes, sí, como el banano en Salta. Podemos reconstruir una casa, recrear una casa como el Castillo, y ahí hacer un restaurante emblemático dentro de la Argentina. Y dame una última noticia de fútbol o del deporte que vos quieras. Si tenés de rugby, No, si tenés de automovilismo, de automovilismo. Te voy a dar una noticia del deporte, en este caso el boxeo, pero no es una buena noticia. Murió Laudonio, gloria del boxeo. Abel Laudonio, ex medallista olímpico y campeón argentino de boxeo, murió ayer a los 75 años por complicaciones en su salud derivadas del mal de Alzheimer, que le diagnosticaron en el 2014 y se agravó en 2009 con un ACV que tuvo. Esto lo confirmó su esposa Nora Mabel Bello. Repasamos: Laudonio fue medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de Roma 60 y campeón liviano de Argentina tras vencer en el 64 a Nicolino Loche. Así que saludos a la familia de Laudonio. Bueno, son noticias que hacen al mundo, hacen a nuestro país, y por supuesto, vamos del boxeo y vemos cómo está la economía en el mundo, ¿no? Por ejemplo, en un Gibraltar sumergido. La Comisión Europea exhorta al gobierno de Gibraltar a atajar los presuntos delitos de contrabando y blanqueo de capitales que la Oficina contra el Fraude de la Unión Europea ha detectado en la colonia. Por su parte, y siguiendo la recomendación de esa oficina, la Fiscalía de la Audiencia Nacional abrirá diligencias en relación a esas prácticas que, dicen, afectan a intereses financieros o de otro orden de la Unión Europea. Fíjate vos qué pasa también, ¿no? En la economía. Sí, mundial. la economía alemana se enfría a causa del conflicto con Rusia por Ucrania. El índice de confianza de las compañías germanas sufre la peor caída desde junio de 2012. El informe confirma lo que ya había señalado el jueves pasado el presidente del Banco Central Europeo, Mario Draghi, quien advirtió de que los riesgos geopolíticos, con el conflicto de Ucrania como principal amenaza para zona euro, suponían nuevos riesgos para la reactivación y que probablemente se confirmará el jueves cuando se conozca el dato de PIB de la zona euro. Del producto de la zona del euro, el Producto Bruto Interno de la zona del euro. Pero vos fíjate, a contrario sensu, lo que pasa en un país como España. Los resultados empresariales recobran el brío. Los beneficios de las compañías del IBEX 35 crecieron un 10,6% en el semestre. Las ventas todavía caen, aunque menos que hace un año. El plazo que tienen los grupos cotizados para presentar los resultados del primer semestre finaliza el próximo 1 de septiembre. Sin embargo, la mayoría de las compañías prefieren dejar solventado el trámite con la llegada de agosto y ya han comunicado sus cuentas a la Comisión Nacional de Mercado y de Valores. El balance agregado refleja que las compañías del IBEX 35 ganaron 14.000 millones de euros en el primer semestre de 2014, cantidad que supone un 10,6% más que la obtenida en el mismo periodo del año anterior. Bueno, esto es en España, España sumergida, empiezan a ganar dinero las empresas, quizás porque haya habido un ajuste en las cantidades que se venden y un ajuste también en los precios. Todavía no se reflejó en la cantidad de personas ocupadas en España, pero igual este resultado no deja de ser positivo. Pero acá sí tenemos un título, que ahora nos va a ampliar Manuela, que sin duda va a poner el dedo en la llaga de la economía europea. Porque Bruselas critica que América Latina se aproveche del veto ruso a Europa. La Unión Europea adelanta medidas de apoyo a explotaciones de melocotón y nectarina. Mirá vos. Bueno, la celeridad de varios gobiernos latinoamericanos por ofrecerse como socio comercial a Rusia no ha sentado nada bien en Bruselas. La Comisión Europea transmitirá a los representantes de un grupo de países del continente americano su desacuerdo con esta rápida reacción tras las sanciones rusas a los productores agrícolas de Australia, Estados Unidos, Canadá y Noruega, y les emplazará a reconsiderar sus contratos en ciernes con un socio no fiable como Moscú. Bueno, creo que acá los que han hecho el análisis los europeos que hacen este análisis, especialmente Bruselas,
deberían tener en cuenta un poco la historia, ¿no? Por eso a veces nosotros nos remitimos a la historia. El primero que financia la Revolución Americana fue Rusia. Eso lo dijimos en muchos programas, lo volvemos a reiterar. El otro lado es que Rusia es la frontera con China, y los latinoamericanos tienen muy en cuenta esas palabras que dijo Napoleón: cuando despierte el gigante amarillo, el mundo temblará. Entonces saben que deben apuntalarlo a Rusia, aún a costa de perder algunos dinerillos, porque si no, China se come a América del Sur. Y vamos a decir en un análisis que ayer le hice yo muy rápidamente, ¿no?, a varios colegas, me decía por qué pasan estas cosas, contraponiendo una opinión de un economista muy reconocido. Entonces le decíamos, bueno, hay que pensar en lo siguiente: China creció, ¿sí? Se viene comiendo la costa oeste de Estados Unidos a partir de 1865, cuando empieza la fiebre del oro en eso que era California y todo lo que nosotros conocemos de las películas de cowboys. Y por otro lado, en este momento, si trazáramos un triángulo, es como jugar al fútbol. ¿Cómo salgo? O ¿cómo encierro a mi enemigo? Con un triángulo. ¿Cómo salgo del triángulo? Pateando de fuera del área. Entonces, ¿qué hizo China? Traza el triángulo, se va a África, del otro lado, por un lado en el Pacífico, toma la costa oeste de Estados Unidos. En Australia, compra todo lo que tiene enfrente en la parte inmobiliaria y los campos australianos. Es decir, que hace una cabeza de playa en Australia, que está en el Pacífico, enfrente de la costa oeste de Estados Unidos. Da la vuelta, si trazáramos el triángulo, se va a África. En esa África sumida en la pobreza, compra todas las minas de diamantes y a su vez crea una nueva etnia, que es la africana, el afrochina. ¿Está bien? Entonces tenemos el Pacífico cerrado, el Atlántico cerrado por el lado de África con China, y por otro lado, por supuesto, un triángulo tiene una base, ¿no, Manuela? Sí. Tiene base. Sí. Y esa base, ¿cómo la traza? Es el tratado China-Brasil, donde Brasil deposita 32.000 millones de dólares en los bancos de China en reales, el equivalente de 32.000 millones de dólares en reales. Y por otro lado, China hace exactamente lo mismo en los bancos de Brasil, deposita 32.000 millones de dólares, pero ¿qué? En yuan. Entonces el triángulo quedó cerrado. ¿Cómo sale o cómo América Latina se va a mantener independiente ante las invasiones de inversiones chinas? Tratando de apuntalar a la única frontera que tiene Europa con China, que es Rusia. El único defensor de esto es Rusia. Por eso la guerra de Ucrania también hay que tenerla en cuenta, y hay que tenerla en cuenta por qué Alemania entra en esa especie de depresión económica, que todavía no es depresión, pero sí un parate en su economía, porque Rusia le empieza a cortar, de un punto de vista estratégico, el suministro de combustibles. ¿Está bien? China trazó un triángulo a América Latina, algunos hábiles políticos. No hay que olvidar que Brasil tiene la mejor diplomacia del mundo después de la de Portugal, traza ese camino y han cerrado el triángulo. ¿Cómo salimos de este triángulo? Solamente aprendiendo matemáticas con Paenza. Una de las cosas que hay que hacer es esa. Otras cosas, viendo toda la cultura que nosotros tenemos y salvando los monumentos como la de la Confitería del Molino. Otros escuchando música como la que toca Hugo Bertini. Y por supuesto pensando que nosotros somos seres humanos, tenemos virtudes y defectos, pero dentro de esas virtudes tenemos la creatividad. Y con esa creatividad tenemos que tratar de salir del encierro y trazar un camino para una Argentina que por lo menos piense. ¿Para qué? Para llegar al futuro. Señores, pongámosle puntos suspensivos hasta mañana, y con esto, por supuesto, le decimos simplemente hasta luego. Asombros, el cigarrillo, la fe en mis sueños y una esperanza de amor.